europeos. China y Corea del Norte mantienen conversaciones de alto nivel en Pyongyang. Noticias de Latinoamérica. Argentina celebra con miles de aficionados en Buenos Aires y en Estados Unidos tras clasificar a la final del Mundial de Fútbol contra España. Artistas como Marc Anthony, Ricardo Montaner y Feid encabezan un concierto benéfico para apoyar a Venezuela en medio de su crisis humanitaria. El Senado de Paraguay responde a polémicas por los comentarios racistas de una ministra en el contexto del Mundial de Fútbol. México prepara denuncias contra responsables en Estados Unidos por las muertes de ciudadanos mexicanos a manos de la policía migratoria. Actualidad en España. La selección española de fútbol ya prepara la final del Mundial frente a Argentina, lo que representa un hito histórico al disputar su segunda final mundialista, 16 años después de la conquista de Sudáfrica. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, reafirma los lazos de España con el Sáhara Occidental y promete avanzar en la nacionalización de saharauis. Vox asegura que negociará los presupuestos regionales en Murcia, con las mismas exigencias aplicadas en otras comunidades autónomas. El Partido Socialista del País Valenciano critica los comentarios machistas de diputados de Vox, captados en un micrófono abierto. Más Madrid denuncia el desahucio de una familia vulnerable en Moratalaz, como ejemplo de lo que califica como duras políticas sociales del Partido Popular. Más información en una hora, en el próximo boletín de noticias de Radio Solidaria. Escúchanos en radiosolidaria.com. Radio Solidaria. Comunícate con nosotros por WhatsApp. Más 34 607 824 824. Caminando por pasillos de mármol y oro, escondiendo en el pecho mi peor tesoro. Una máscara armada ante la multitud, mientras por dentro se apaga toda mi juventud. Construyendo castillos hechos de silencio, vendiéndole mi calma al mejor postor. Es el precio tan esclavo de vivir huyendo, es el frío de la noche que me da temor. No hay dinero que frene la marea interna, ni mentira que aguante la mirada eterna. Ese error que enterramos pensando que murió, en las sombras sigue vivo y nos consumió. El secreto nos vigila, no nos deja respirar. Es una celda de oro que te va a quebrar. Pero escucho un susurro que rompe el temor, una mano extendida que me da valor. Ya no tapes la herida, déjala sanar. Lo que estaba escondido se va a revelar. Tu luz me salvará, la noche caerá. Tu luz me salvará, la venda se irá. Nada queda oculto ante tu mirada. Le damos la bienvenida un día más en la tertulia de amigos, en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díaz. Miguel, bienvenido. Gracias a Dios, bien hallado. Y me gustaría, que meditáramos un poquito sobre la secularización que está habiendo en la sociedad, ¿no? Y, quizá incluso lo más grave es que no solo en la sociedad, sino incluso en la Iglesia, ¿no? Yo cuando me encuentro con aseveraciones, ¿no?, de pastores que dicen los mismos problemas que hay en el mundo los estamos teniendo en la Iglesia, yo digo, ¿cómo puede ser esto? Hace un tiempo, hablando con un pastor, hablando del aborto, ¿no? Dice, es que cuando hay una chica en la Iglesia que queda embarazada y aborta, nadie se entera. Claro,
Ahí sí que en la sociedad que está totalmente leudada con la incredulidad y con la babilonización, pues no les importa decirlo. Alguna ya va a decir, no, pues yo he abortado 3 veces, como diciendo, presumiendo encima, ¿no? Pero claro, en el mundo eclesiástico la ocultación es la manera de no enfrentar la deshonra que supone, y en ese caso un crimen tan fuerte. Tapar una fornicación con un asesinato. Sí, pues ya imagínate tú, ¿no? ¿Dónde está Dios, verdad, en medio de todo esto? Bueno, es lo mismo que ocultan el embarazo de las menores o de las pues ocultan después en los abortos, ¿no? Porque la ocultación es la reacción del que no quiere sufrir la vergüenza de confesar su pecado y de pedir perdón a Dios, ¿no? Eso es la primera reacción que tuvo Adán y Eva, se escondieron de Dios, ¿no? Y entonces, pero claro, el Señor no es ocultista, ¿no? Él quiere sacar todo lo oculto a la luz para salvar y para iluminar y para dignificar, porque el que vive con ocultación, pues es un farsante. En primer lugar, vive una farsa, con una apariencia de dignidad. Pero para llegar a la ocultación tiene que haber un proceso previo, ¿no? Que es pérdida de comunión con Dios. Como cosa principal, pero después también el dejar que pensamientos humanistas y sentimientos pues empiecen a aflorar y a dominar, que esos, claro, se multiplican esas áreas del alma en aquellos que no tienen esa dirección del espíritu que está cuando hay comunión, es el que te está diciendo esos pensamientos no son míos y esos deseos son carnales y te van a llevar al pecado y a pagar las consecuencias, ¿no? Entonces la conciencia pierde su lucidez al no haber comunión con Dios. Esa es la primera consecuencia. Y cuando la conciencia deja de ser el fusible que Dios puso en el ser humano al crearlo, ese fusible que enseguida salta cuando hay... habla de cauterización, ¿no? Entonces, cuando la conciencia ya no es ese fusible, pues entonces da igual 8 que 80, ¿no? Sí, la palabra dice que tienen la conciencia cauterizada, es decir, que pues está quemada, está sin que circule ningún nervio, ¿no? Ningún análisis crítico, ¿no? Es decir, que ya en otro pasaje dice que la tienen conciencia muerta, o sea, que ya más que cauterizada ya es muerta, ¿no? Aunque cauterizada significa que no circula la verdad por la conciencia, no circula la autocrítica, no circula la revelación del espíritu. Porque una cauterización, yo sé, por ejemplo, en una muela, tal, no sé qué, que tienes sensibilidad al frío y al calor y tal, te dicen, oye, te voy a matar el nervio. Y ya no tienes ese problema. Sí, en ese caso no es una cauterización. Cauterización es a una vena. Si quizá lo que hacen es cauterizar a la vena que riega ese nervio. Lo primero, para que ya automáticamente pierda la función. Claro. La función, sin sangre se muere, ¿no? Pero entonces yo creo que el problema no es de golpe, no se cae tan profundamente de golpe, ¿no?
El asunto es que en esta vida de redondez, porque no caminamos plano, sino... El espacio no es plano, es curvo. Es todo curvo, pues resulta que claro, subes, ¿no? Entonces, o bajas, ¿no? Y cuando alguien va descendiendo y distanciándose de lo celestial, pues va bajando y a saber hasta dónde puede llegar, porque va hacia el infierno, claro. Y son decadencias que vienen porque se contrista el Espíritu Santo y no se renueva la persona. Dice, después que perdieron toda sensibilidad, ¿no? Dice, hay un texto bíblico que dice eso, ¿no? Y cuando es tremendo ver a un recién convertido en la pulcritud, ¿no? de su conversión, quiere andar en santidad y siempre viene el cristiano viejo que le pone la mano y le dice, no te preocupes, esto no exageres, hombre, no se te va a pasar, esto se te Dios pasará. Es bueno y no hace falta exagerar, porque tienes que vivir y tienes que disfrutar de lo que Dios te permite y Dios te concede. Ya se te quitará el celo ese que pues tienes por la santidad, ¿no? Hay razonamientos bíblicos que pues son correctos y que se mezclan después con esa turbulencia carnal, ¿no? Yo creo que un cristiano verdadero no puede ser secular, es un militante. Así de sencillo, son militantes. No puede ser un simpatizante. Un simpatizante, no puede ser un teórico religioso. Y el que quiere participar de la milicia, militante, militar, soldado de Cristo, pues no debe enrollarse en los negocios carnales de este mundo, ¿no? Aunque sí que pueda participar en los negocios de nuestro Padre, de la economía del reino, de lo que es la economía justa y de ser canal de las bendiciones y las prosperidades que Dios concede, ¿no? Y ahí está, los militantes. Yo por eso distingo en lo que llamaríamos una sociedad evangélica de una congregación, los civiles y los militares, ¿no? Claro, pues la verdad es que los civiles que se conforman con el rito, con el culto, pues son seculares, claro, son seculares y se contentan y creen que es suficiente diezmar. Es que la palabra secular tiene que ver con los siglos, sí, es decir, con los tiempos. Sí. Y el ciclo. El que anda en el sistema del mundo. Siglo, sí. Secular es el que anda en el sistema del mundo. Y el que vive en la eternidad o el que vive en la comunión personal con Dios vive en otra dimensión diferente, ¿no? A mí siempre me llamó la atención en Apocalipsis el mensaje a la iglesia de la Odisea, ¿no? Es una iglesia próspera, pero que no tiene la presencia de Dios. Pero es la más pobre de todas las 7, porque el Señor está fuera, o sea, entonces se prospera en las cosas naturales, ¿no? En la economía, en lo secular, en el confort, seguro lo local del culto a lo grande y con toda la parafernalia de lujo, ¿no? Pero evidentemente la pobreza espiritual es total. Sí, evidentemente ellos dicen que son ricos y Dios les dice: eres un paupérrimo, eres más que pobre. Pobre, miserable, ciego y desnudo. Terrible, ¿no? Revelación de la realidad que no ven, porque ellos se consideran exitosos, ricos y bendecidos por Dios, ¿no? Porque pues la Odisea primero tenía unas minas de oro muy rentables. Segundo, tenía el laboratorio
de productos farmacéuticos para los ojos, colirio, entre otros productos que era de fama mundial, o sea, lo más avanzado, ¿no? Y entonces por eso el Señor le dice que compres... que compres de mí, compres oro verdadero. Sí, ¿no? y también colirio para que veas. Colirio para tus ojos, porque estás más ciego que un topo. Por mucho que las conjuntivitis las consigas curar con ese colirio físico. Y para que veas primero tu realidad, para que te veas cómo estás, para que veas tu miseria, tu pobreza y el peligro tan grave en el que estás, ¿no? Y bueno, pues te arrepientas, que es el final del mensaje, y entonces pueda entrar el Señor dentro de tu casa, de tu vida, de tu corazón y de tu iglesia, ¿no? ¿Y por qué es la séptima de las 7? Dios es Dios de orden, y además de un orden matemático, ¿no? Estoy convencido de que aparece la última de las 7 y para mí da una señal profética de que la iglesia del final de los tiempos será preferentemente del espíritu de la Odisea, es decir, de la prosperidad. Y es lo que ha pasado. La mayor parte de las iglesias es algo alucinante, prosperidad, y encima creen que esa es la bendición de Dios, ¿no? Y pues Dios va quebrantando, claro, va a quebrantar, el aviso es tremendo. Y el llamado de Dios a los seculares es que pasen a la trinchera, es decir, que se alisten al ejército de los hacedores, de los que pelean la batalla de la fe, enfrentando al mundo y enfrentando los reinos de Satanás y las injusticias, y socorriendo a los necesitados, arrebatando almas al maligno, ¿no? Y eso no se hace con un cultito a la semana. Hay, en Romanos 8, entre las cosas que dice, es tremendo ese capítulo, dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? Y luego en otro lugar dice que la labor, el trabajo del Espíritu Santo es traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Pero primero de pecado, ¿no? Porque no creen en Dios, es el punto de... Bueno, es el primer pecado árabe, porque el mayor pecado es llamarle mentiroso a Dios o menospreciarlo, no valorarlo. Como que, pero lo que voy, como cuando, que no existe. Cuando tú buscas la comunión con el Espíritu, primero te trata contigo, ¿no? Y y cuando trata contigo, normalmente el Señor está muy contento de las victorias que tienes, pero muy preocupado con las áreas en las que el diablo puede tomar ventaja en tu vida, ¿no? Bueno, y tampoco estará muy contento con las victorias en las que no ha participado, porque no, claro, en esas es imposible. No. Pero en la maduración que está generando en tu vida, no sé qué, dice, estás creciendo. Sí, está formando un carácter noble, positivo, porque al final el discipulado que hace el Espíritu Santo es conformarnos al carácter de Cristo, y por eso Él nos da la pauta principal de la enseñanza como madre de todas las virtudes y enseñanza, revelaciones, y es que Él es manso y humilde, ¿no? Y entonces es formación de un carácter manso y humilde. Y luego pues un carácter gozoso, alegre, un carácter, los melancólicos y deprimidos y tristes, incluso amargados, no tienen carácter crístico, ¿no? Y bueno, en definitiva,
pues que se encarnen los frutos del Espíritu Santo en nuestro ser, ¿no? En nuestra alma y espíritu, ¿no? Y ese es el discipulado, que primero somos todos orgullosos y por tanto, pues ahí es donde tiene que ir podando, quebrantando y llevándonos a la gran disciplina del arrepentimiento, que es la mayor sabiduría, y que eso sí que produce humildad, porque reconocer tu error, eso, y pedir perdón, eso es una gimnasia espiritual impresionante. Yo, sabes, a los discípulos les suelo decir, no desperdicies ni la más mínima oportunidad que tengas de humillarte, ¿no? Y eso es doloroso, ¿no? El arrepentimiento produce un dolor, porque es una vergüenza, ¿no? Y repugnancia, te lleva a repugnarte de haber hecho eso y de ser así. Y por tanto es humillante, ¿no? Y resulta que eso es lo que han de hacer todos los santos cada día, dice el Salmo, ¿no? Cada día, y el que sea santo, santifíquese todavía. Y bueno, pues más y más, sin maldad, y seré limpio, por lo que nos manchamos del polvo, les lava los pies, para decirles el polvo del camino, que es el alimento de la serpiente, pues te mancha, aunque no quieras. Porque sí, si tienes que ir por el mundo, te vas a manchar. Te vas a manchar. Es decir, si estás metido en una urna, lo mismo no te manchas, pero no vales para nada, ¿no? Y ahí te manchas igual, o sea que no. La mancha puede ser mental, o emocional, o con los ojos, o con... es que esto es tremendo, ¿no? El polvo del camino era lo más... como decir, ejemplar para explicar lo que es las manchas de los pecados, porque iban con sandalias y sin calcetines, hacía un calor, no puedes llevar calcetines, y entonces pues el polvo se les metía entre los pies. Y si tú, como yo, hemos ido a África, sabemos que allí el polvo está lleno de... Se te mete por las narices. ¿Sí? Pero que está lleno de bacterias y de virus, está con una suciedad y una contaminación tremenda, ¿no? Entonces eso es lo que simboliza realmente el alimento de la serpiente, los malos pensamientos, las malas miradas, el oír carnalmente, o pues eso... Yo recuerdo hablar equivocado, o sea, erróneamente. Recuerdo un hermano que tenía, cierto don profético, y tenía un ojo clínico hacia los demás, tremendo. Y sin embargo, no veía ninguna de sus debilidades personales, ¿no? Lo cual no le iba bien en la vida, porque dices, si yo veo el mal de los demás y no veo el mío, mal asunto, ¿no? Eso es lo de la viga y la paja, ¿no? Y dices, ¿para qué desarrollas un don profético hacia otros cuando no eres capaz de buscar que ese don se manifieste en tu propia vida? Cuando la Biblia dice que la palabra incluso es un espejo para que nos veamos a nosotros mismos, ¿no? Y cuando el Espíritu Santo abre la palabra es primeramente para corregir a uno. Pedro está siendo tratado por el Señor después de las 3 negaciones, su arrepentimiento, y bueno, lo agarra el Señor y le dice ven, y le hace las 3 preguntas, y entonces en mitad de esa situación, que yo entiendo que era muy comprometida para Pedro, él ve que viene Juan por detrás y entonces quiere desviar la atención hacia Juan, ¿no? Y decir, oye, ¿y este? Y el Señor le dice, bueno, ¿qué a ti? Sígueme tú. Es decir, el asunto es lo que yo estoy tratando contigo. Eso es lo principal para tu vida, ¿no? Claro, echar balones fuera para dirigir el objetivo hacia otro cuando estás siendo confrontado, pues es una táctica que incluso instintiva, animal, pero
puede llegar a ser una táctica de astucia malvada, ¿no? En cualquier caso, Pedro era un sentimentalón y bastante cobarde, sí, como demostró, ¿no? Y sin embargo, pues fue liberado. Y luego lleno del Espíritu, aunque después vuelve a manifestar esa actitud, ¿no? La actitud por legalista, miedo a otros. La actitud legalista de querer obligar a los gentiles que se entregaban a Jesús a ser circuncidados y a cumplir las leyes judías, que no las cumple nadie, pero... Y entonces, pero bueno, enseguida aceptó la corrección y la autoridad de Pablo, que salvó una división tremenda en ese concilio de Jerusalén, ¿no? Y ya después nunca más Pedro volvió a tener conflicto con Pablo, porque además él fue el primero que usó el Señor para llevar a un gentil a la salvación. O sea, es una cosa curiosa, ¿no? La preeminencia que le da, ¿no? Y bueno, pues... Sí, pero ese Pedro es el que está en la azotea de la casa de Simón, en comunión personal con el Señor. Claro, una oración y ayuno en la cual pues tiene una revelación, que son los momentos de más revelaciones cuando hay esa intimidad. O sea, es como cuando el Señor pues revela con visiones, como ahí, que tuvo una visión con sueños o con pues incluso palabras audibles. Y ahí lo libera el Señor de su racismo religioso, ¿no? Pero que eso estaba muy impregnado dentro del pueblo de Israel. Hay racismo religioso, hay racismo político y hay racismo étnico. El racismo es algo terrible, que es incluso denominacional. La soberbia supina, ¿eh? Incluso denominacional. Claro, por eso es el racismo religioso, claro, ¿no? Entonces, y una vez liberado, pues ya cumplió su cometido y fue coronado, crucificado boca abajo, parece ser que porque dijo que no era digno de ser crucificado como el Señor, y entonces lo crucificaron cabeza abajo. Eso dice... Sí, eso dice la tradición. Pero bueno, no se sabe. Lo que sí está claro es que fue mártir sin queja, ¿no? Y el discipulado es eso, ¿no? Los apóstoles, a pesar de haber estado codo a codo con el Señor 3 años, viéndole hacer milagros y prodigios y mostrando su divinidad, resulta que eran duros de cerviz, como define el Señor, y luego el carácter judío, ¿no? Tenían el problema de que no tenían el poder del Espíritu Santo. Claro. El espíritu de poder, de amor y dominio propio no estaba en ellos. Claro. Solamente estaba la enseñanza. Faltaba ese punto, ¿no? Tenían el agua, el logos, pero no el vino. Eso les dijo el Señor. Y lo comprenderéis después, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y os lleve al conocimiento de la verdad, y la verdad os hará libres. Claro. El propio Señor sabía que su enseñanza estaba limitada por falta de la comunión con el Espíritu Santo. Sí, cuando pues se ponen a echar un demonio y no consiguen, pues no tienen el nivel de fe. Tienen una fe intelectual, incluso una fe escritural, de logos, del conocimiento de la palabra, que además ya la conocían, pero no habían tenido la revelación de esa palabra. Pero cuando el verbo, la palabra viviente divina, está con ellos, pues les hace conocer, y ellos disciernen y entienden, pero les falta el poder, que esa palabra se convierta en dinamita, se convierta en poder, y cuando salga por su boca, que nadie pueda impedir que se cumpla lo que digan, ¿no? Y así sucede. Pues Pedro es usado por Dios para resucitar a un muerto, igual que Pablo, igual que Elías e igual que Eliseo, es decir, que forman parte de los ministros mayores, ¿no?
Ya sabes que hay profetas mayores y hay profetas menores. Yo creo que hay apóstoles mayores y apóstoles menores, aunque no se especifique bíblicamente. Pero por el nivel de autoridad que reciben, ¿no?, para gobernar la Iglesia. Pablo era el gobernante. Claro. Fíjate que el propio Pablo habla de otro de los apóstoles posteriores a él, que fue Timoteo, y le está corrigiendo en una situación en la que él entra en pánico. Y dice: no te avergüences de mí ni del Evangelio, porque se había retrotraído por causa de que Pablo estaba en la cárcel y lo iban a justiciar. Estamos hablando de segunda de Timoteo, ¿no? Y dice: oye, mira, no. Es decir, hay un proceso de Dios en mi vida que culmina con este caso, en el que yo estoy deseando de terminar y de estar en el cielo ya definitivamente, porque he terminado la carrera que tenía que cumplir. He guardado la fe. ¿No? El poder decir eso al final de la carrera es maravilloso. Bueno, pero él dice: no me fastidies, que ahora que me voy a coronar definitivamente, tú entras en temor. Es decir, hay yo imagino, no tengo constancia, pero yo imagino que Timoteo, después de esa enseñanza, buscó de una forma personal al Señor y fue fortalecido, ¿no?, para poder cumplir con el mandato. Es decir, los dos discípulos de Pablo, Tito y Timoteo, se hacen cargo de la responsabilidad de la Iglesia que él deja al marchar de este mundo, ¿no? Sí, las visitan. Cumple tu ministerio, le dicen, ¿no? De evangelista, ¿no? Sí, haz obra y cumple tu ministerio, es decir, las dos cosas. Pues la formación del carácter, una vez que se aprende mansedumbre y humildad, la siguiente área es la cobardía, el miedo que además hay adagios que lo quieren justificar. El miedo guarda la viña. Mentira, el miedo no guarda nada, ¿no? Porque en vano vela la guardia si Dios no vela. Y el miedo nunca puede ser bueno, ¿no? Y sin embargo es tan instintivo el miedo que los humildes, incluso a los que son menos orgullosos, pues tienen miedo también. Y ahí es en donde el Señor nos libera con el amor, ¿no? Y con la pasión de ese amor, ese celo santo y el poder del Espíritu. Porque entonces en ese nivel de fe y de autoridad, de unción, pues el miedo se disipa. Fíjate, Santiago, el escritor de la carta, es el mismo Santiago que era el hermano carnal de Jesús, ¿no? Y él es el que propicia todo lo que estábamos hablando de antes del judaísmo, de la judaización de los gentiles, y sin embargo luego se convierte en un hombre dirigido por el Espíritu y valiente, porque él es el que dice: el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? Es tremendo el cambio, ¿no?, que supone de una persona que conocía a Jesús como carnalmente, pero lo que necesita es un trabajo del Espíritu Santo en su vida que hace que su vida sea una vida diferente, ¿no? Bueno, es que el crecimiento espiritual no es de golpe, salvo algunas veces que Dios hace algo fulminante, ¿no? Me refiero a que produce un cambio brusco y origina un parto de nuevo un nacimiento fulminante, al punto de que parece que ya nace sabiendo divinidades, ¿no? Es un poco el caso de Pablo. Pero claro, lo que pasa es que Pablo tenía mucho conocimiento, mucho logos acumulado, mucha agua sin vida, pero mucha formación bíblica, ¿no?
y eso pues se produjo en la transformación en vino y claro, eso fermenta de una forma impresionante. Fue una explosión y su crecimiento fue fulminante, mientras que los de otros pues es mucho más lento. Por tanto, Dios hace como quiere, con quien quiere, y Él tiene el poder de acelerar y de ralentizar, pero en general el discipulado es bien lento, porque incluso algunas personas no pueden soportar un brusco cambio, ¿no? Porque su psique, su sistema nervioso, sus sentimientos tienen debilidades que podrían causar pues un shock, ¿no? Y entonces ahí es donde, bueno, pues Dios sabe, es el divino paciente, sabe cómo graduar el horno que purifica las pruebas, las tentaciones, y por eso sabe que unos resisten más que otros y no permitirá que ni unos ni otros sean tentados más de lo que pueden resistir. Y yo he visto, ¿no?, personas que han tardado muchos años en dejarse pulir, ¿no?, pero que al final pues les ves transformados a un nivel de dignidad, de buenos discípulos, ¿no? Otros, en cambio, que tuvieron un discipulado rápido, pero ahí está el problema, pudieron actuar como neófitos y se inflaron. Entonces, y se convirtieron en estrellas fugaces que desaparecen y dejan de iluminar porque contristan al Espíritu Santo con la vanidad o lo que sea. Sueles proclamar que el libro que más, o que crees que es el más importante de los que el Señor te llevó a escribir, es un libro que dicen más o menos, ¿no?, se titula Orar como respirar, ¿no? Y que habla o que busca que las personas tengan ese discipulado de una búsqueda personal de Dios, ¿no?, por encima de otros aspectos, porque uno puede estar discipulado en teología, en prácticas sociales, puede estar discipulado en economías, pero si no tiene un discipulado de búsqueda de una relación personal con Dios, todo eso son discipulados que quedan cojos, ¿no? De alguna forma quedan cojos. Así como Jesús da prioridad absoluta a la humildad y la mansedumbre como madres de las virtudes divinas, pues también da prioridad absoluta a la oración. Es más, Él no enseñó a sus discípulos a predicar ni a echar demonios, aunque aprendieron viéndole cómo lo hacía, porque viendo aprendes, ¿no? Claro. Pero les enseñó a orar y repetitivamente, insistentemente. Y primero les enseñó a orar orando Él, delante de ellos, con ellos. Pues en la última cena ahí oró, partiendo el pan, el vino. Oró antes de multiplicar los panes y los peces, y oró en el monte de los Olivos varias horas. Pero ahí oró a solas. Ellos no pudieron acompañarle, porque volvemos a lo mismo. Sin estar lleno del Espíritu Santo, ¿cómo vas a orar bien? Si solo Él es el que sabe orar como conviene y que nos puede llevar a interceder oportunamente, correctamente, dar en el blanco. Y entonces, solo el Espíritu Santo nos puede orar con la oración de Jesús, que no significa repetirla, sino orar con Jesús su oración. Porque solo a Jesús le concede todo lo que pida al Padre. En Él tiene toda complacencia. Y es triste que se haya convertido en un mantra
la frase, y te lo pido en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, como si a base de repetirlo y repetirlo, pues es el sello, ¿no? Se pudiera conseguir como una alquimia religiosa. No. Orar en el nombre de Jesús es primero orar conforme a su voluntad y con Él. Es decir, Él es el que lleva la oración al Padre. Nosotros nos unimos a Él y decimos: Señor, sé que esta oración es conforme a tu voluntad. Por favor, pásala al Padre. O sea, es decir, yo ahí a tu lado, pero eres tú. Es el único intercesor y el que intercede noche y día. Y bueno, pues ahí hay necesariamente que tener una comunión con el Espíritu, porque siempre queremos orar cosas lo que nos gusta a nosotros, lo que creemos que necesitamos o conforme a nuestros deseos que blanqueamos y que pueden ser buenos. ¿Cómo van a ser malos si eres hijo de Dios? Pero que no son los que... Bueno, a veces oramos egoístamente. Sí, ese es el tema que estaba queriendo decir. Y entonces, pues Dios, pues no contesta, no tiene obligación. A veces, en mi oración con el Señor me responde y me dice: hombre, eso que estás pidiendo... Te estás pasando, ¿no? Dice, es verdad, perdóname, vengo con actitudes egoístas poniéndome delante tuyo, y el egoísmo es una idolatría. Claro, es una egolatría. Sí. Que es una idolatría. Es una idolatría. Entonces dice: hombre, qué bueno que vengas a pedirme lo que yo le pedí al Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces estás abierto. Señores, que eso es un los vascos jugamos al mus, y eso es un órdago. Eso es entregar todo. Y de Señor, y ¿qué hay de lo mío, no? ¿Qué hay de lo mío? Ese es el problema. Cuando dejes de buscar lo tuyo, según hablabas antes, yo estaba pensando en un versículo que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque vendrán de ese deleite. Del deleite en el Señor, claro. Porque vendrán esas peticiones de nuestro corazón si nuestro corazón está latiendo con los deseos de Dios y con sus latidos, ¿no? Pero el asunto es bien sencillo, conforme a las palabras de Jesús. No se puede orar sin antes obedecerle, que dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, orar sin negarse uno a sí mismo, pues es mezclar la carne, seguro. Es inevitable mezclar pensamientos, sentimientos egoístas nuestros, incluso en favor de otros, pero con un deseo humano. Pero una vez que permitimos que se produzca el milagro, porque ¿quién se niega a sí mismo? Nadie quiere, ni puede. Es tan fuerte nuestro ego, nuestra mente, que no para de cocinar, y nuestro corazón, engañoso más que todas las cosas, que no es el corazón de músculo, sino que también es el alma, la mente. Es el yo. Memoria, entendimiento y voluntad es el alma, y los sentimientos forman parte del alma, ¿no? Y entonces, si no hemos dejado que el Espíritu Santo produzca el milagro. Yo estaba escribiendo hoy pues un programa, ¿no?, que tendré que hacer, si Dios quiere, sobre imposibles, fáciles y difíciles.
Imposibles fáciles, imposibles difíciles. No, imposibles, difíciles vale. o fáciles, Vale, es decir, vale. cosas, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos llenos de imposibles, o sea, no, y es imposible obedecer a Dios por nosotros mismos. Es imposible amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Es imposible negarse a sí mismo, es imposible pues renunciar a todo, es imposible estar dispuesto a aborrecer nuestra vida para que por causa de Cristo. Es imposible. Pero son imposibles que Dios hace posibles. Es imposible, claro, es imposible hacer milagros, es imposible echar un demonio, sanar enfermos, es imposible convertir un alma, ¿no? Es imposible. Pero ahí está, que tenemos un Dios de imposibles. Y lo que es imposible para el hombre es fácil para Dios. Claro. Entonces, y resulta que el plan de Dios no es hacernos lo difícil. Porque viene Jesús y dice, mi yugo es fácil. Es fácil, por lo tanto, lo imposible nos lo hace fácil. Sí, estamos dispuestos a honrarle, a respetarle, a obedecerle y a negarnos a nosotros mismos, a ser liberados de nuestro yugo. El ego es el yugo más satánico que hay. Más que el mismísimo Satanás, el yugo principal del ser humano es su ego. Y entonces ser liberados de nuestros yugos, porque hay muchos yugos. Y qué bueno si viene la unción rompe el la unción rompe el yugo, o sea, lo fulmina, ¿no? Y entonces no es compatible tener otros yugos y el yugo de Cristo, es único, como Él quiere ser para nosotros, no un amor más, sino el único. Es que es un yugo muy especial, porque el que tira del carro es Él. Tú vas casi... la fuerza, el yugo de los dos... de las dos Él está al otro lado del yugo, está a tu lado, como ha prometido todos los días hasta el fin del mundo, y realmente Él es el que lleva la carga. Por eso mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque Él es el que lleva el carro, como tú dices, y las toneladas que pueda transportar. Entonces, bueno, pero qué bien poder participar de lo imposible. Claro. Lo cual se nos concede por medio de la fe. Sí, por gracia de Dios, ¿no? Como le dice a Jairo, si crees, todo te es posible. Todo es posible para el que cree. Y bueno, la fe es esa participación de la omnipotencia de Dios, por medio de la cual el Señor nos usa para hacer sus imposibles. Porque hacer lo posible, lo fácil, lo humano, no es lo que Dios le agrada. Él quiere hacer imposibles, milagros, prodigios, y usarnos, y que participemos en esa dimensión divina, ¿no? Y dejemos de afanarnos por hacer las cosas facilonas, carnales, terrenales, los posibles humanos. Yo creo en la locura de la predicación. Bueno, llevo 41 años por lo menos que empecé a predicar, ¿no?, en cultos. Y claro, el gran dilema es ¿de qué hablo hoy? Porque la Biblia es tan inmensa, los problemas son tremendo, sí, tan grandes y tan diversos. Y dices, bueno, ¿qué es lo que Dios me da para...? Es decir, y ese es un lugar de como ir a una mina a sacar el producto necesario para transmitir, ¿no?, esa mina de oro. Pero claro, uno tiene que tener su tiempo de búsqueda de Dios para poder dar algo que merezca la pena, ¿no? Yo cuando veo sistemas, hay predicadores que tienen sistemas.
Y algunos dicen, no, yo lo que predico es, empiezo un libro de la Biblia y voy siguiendo ese libro hasta que lo termino. Bueno, eso es una buena enseñanza bíblica, pero no es una predicación, ¿no? La predicación es cuando el Señor te dice, mira, lo que yo tengo para estos hermanos en este lugar es esto. Y yo a veces llego a alguna iglesia y digo, yo no sé por qué tengo que compartir esto, pero es lo que Dios me ha dado, no tengo otra cosa. Y creo que es lo que es de Dios para aquí. Y luego resulta que dice, es que ha venido la palabra oportuna, en el momento oportuno, tal, no sé qué. Y dices, ¿por qué has estado en el secreto de Dios antes de hacer público? Y dice, eso, los procedimientos sistemáticos de predicación son contrarios a ese mover del Espíritu, ¿no? Que el Señor te dice, no, déjate de historias, hoy tengo esto para esta gente, así que transmíteles esto, ¿no? El Señor ama la predicación porque es amarse a sí mismo y amar a los oyentes, a los seres humanos, y nos pone ese amor a la predicación, ¿no? Y entonces esa es la motivación y nos inspira porque conoce a las personas que van a recibir la predicación. Y Él quiere comunicarse con ellas y por eso nos inspira. Ahora, tú fíjate, todas las sinagogas del mundo, los sábados, predican conforme a ese plan. Al calendario. Al calendario. Igual que las iglesias católicas. Y entonces van desde... tienen que predicar todos los libros de la Torá en el año. En el año. Y entonces, pues, les toca esta porción, ¿no? Y por eso, bueno, la Torá y los profetas, porque Isaías no forma parte, no es la Torá, pues es el Pentateuco, ¿no? Pero... Sí, la ley y los profetas. La ley y los profetas. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús, pues, empieza su ministerio en la sinagoga de Nazaret y se levanta a los 30 años para presentarse como rabí, como maestro y predicar. Y le es entregado a la porción que toca ese día, que es el libro de Isaías en el capítulo 60 y empieza con el versículo 1 en adelante. Y él corta la predicación y dice, esta palabra se ha cumplido en medio de vosotros. No termina la porción que tenía asignada ese sábado, la liturgia, el sistema ortodoxo. ¿Pero por qué? Porque precisamente él estaba iniciando su ministerio y estaba explicando cuál era. Primero porque el Espíritu del Señor está sobre él, segundo porque viene a libertar a los cautivos y a manifestar su compasión con los pobres, los humildes, ¿no? Etcétera. Y por tanto, si nos esclavizamos con métodos, ¿dónde está la libertad del espíritu, no? Porque y también hay quien dice, toda la palabra es útil y eficaz, así que puedo leer cualquier cosa y no me preocupo de más, abro la Biblia por donde caiga y leo ese texto y va a ser bueno. Como ya lo sé, pues seguro que voy a poder disertar. No, porque toda la palabra es buena y eficaz. Ya, pero una cosa es que sea buena y eficaz. Si no es oportuna, ya no es eficaz. Revivida por el Espíritu y siendo oportuna en el tiempo, claro. Claro, la palabra oportuna, cuán buena es. Entonces, es más, podría ser que alguien está predicando lo que nadie necesita en ese momento, en ese lugar, en esa iglesia. Y es porque no ha tenido revelación ninguna. Y sobre todo aquellos que se predican a sí mismos, en el sentido de que están afianzándose en su posición religiosa o exhibiéndose o como sea, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso el hombre debe de eliminarlo de su forma de vivir espiritualmente, ¿no? Y detectarlo. Claro, estar en un culto y no detectar
si el predicador tiene la unción o no, pues es que ya también esas personas han perdido la sensibilidad y tragan, ya sabes, carros y carretas. Cuando tú vas al culto, con ruedas de molino, como se suele decir. Cuando tú vas al culto a cumplir con la tradición, dices, no, yo vengo con mi familia, pues lo que decías antes del sábado y otros el domingo, dice, voy a ir bien vestido, a que todo el mundo me vea, que soy una persona digna. Y bueno, lo que predique pues me entra por un oído y me sale por el otro. Y no hay una introversión en cuanto a la proclamación de la palabra de Dios para tu vida. Y lo más importante es que de todo lo que el predicador predique, qué bueno que te llegue palabra directa de Dios a tu vida, porque estás sensible al mover de Dios. Bueno, eso se llama inspiración, sencillamente, ¿no? Y entonces viene la unción en la inspiración que Dios quiere dar y en el mensaje que Él quiere dar. Y entonces lo unge. Entonces, cuando es algo prefabricado, porque, pues, oye, sacar la chuleta del congelador al microondas. Repetir la predicación que porque tuvo éxito hace 20 años o 10 años o lo que sea. Yo aprendo a veces de las predicaciones que tengo guardadas, porque es que son miles, ¿no? Pero aprendo en el sentido de que es bueno recordar y repasar, pero no me gusta repetir, ¿no? Aunque siempre hay que repetir. Las tenemos que repetir porque, claro, siempre, porque nuestra vivencia es esa, pero dices, es más, el Señor te da un mensaje que tú no lo puedes dar más que desde tu perspectiva y desde tu manera de ser y de hacer. Es decir, el Espíritu Santo se amolda a tu recipiente porque eres un canal, ¿no? Es como los churros que tienen una forma y si le cambias va a salir con otra forma diferente, ¿no? Tú das forma al mensaje, pero de algo que si Dios te ha hablado primero lo puedes transmitir con fe, si no, no. Si no hay comunión, no puedes enseñar lo que no tienes. Nadie puede dar lo que no tiene. Claro, así. Entonces recibes y das. Yo he tenido profesores que no entendían la asignatura que estaban enseñando, con lo cual no te enseñaban nada. Era ruido, todo era paja. Claro, porque ellos mismos no lo habían asimilado. Y bueno, pues estamos en un tiempo en el que hay que despertar a los civiles, a los seculares, porque claro, se los va a comer el sistema. Busca a Dios de forma desesperada, no, esperanzada. El sistema religioso, que está muy babilonizado ya y que está formando la gran ramera final con ese ecumenismo, pues se va a zampar a todos aquellos que no quieran realmente ser discípulos de Cristo. Y claro, que se conformen con ser creyentes, cuando Jesús no quiere creyentes. Él bien claramente dijo, haced discípulos. Los creyentes, los demonios son más creyentes que muchos cristianos, y los demonios creyentes tiemblan delante de Cristo. Y los cristianos no tienen temor y temblor delante de Dios, y esa es la gran tristeza. Entonces hay que ser valientes para decir que el que conmigo no recoge, desparrama. Y el que no es conmigo es contra mí. Y estar con Cristo es querer amarle con todo el corazón. Toda la Biblia es eso. Con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, no el domingo, todas las fuerzas físicas, psíquicas y espirituales de todos los días, ¿no? Y ese es el mensaje urgente, porque sin discípulos no puede haber pues, crecimiento, sin columnas no puede haber crecimiento del edificio, y si hay discípulos podrá haber misioneros. Por eso yo me aferro a los 4 pasos que Dios quiere en el plan de salvar y
adoptar como hijos a los seres humanos es llamados, no todos, muchos, pero no todos, escogidos, pocos se dejan escoger, que es ser apartados, sacados del mundo. La palabra eclesia significa eso, los que han salido fuera, apartados. Ha comprado, paga y se lo lleva. Escogidos, llamados, escogidos, ungidos, discipulados, ungidos, capacitados y enviados. Y ahora mismo me dicen esta mañana que nuestros 8 misioneros que han llegado